Buenos días a todos, sean bienvenidos a la tutoría presencial virtual número 6, correspondiente a la Cátedra de Matemática Aplicada a las Ciencias, con la cual nosotros estamos concluyendo esta serie de tutorías presenciales en vista de la finalización de la materia. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a ustedes, así que bienvenidos. En este caso nos está acompañando las dos compañeras, Idania y Emily. Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, gracias, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Espero que estén con mucha energía para poder darle culminación a las tutorías presenciales. El día de ahora, en esta tutoría presencial 6, pues la idea es adecuarnos y dar conocimientos, bueno, a tratar de cumplir, a lograr comprender esos contenidos que están plasmados en la unidad número 5. Entonces, esta tutoría pues está compuesta por la siguiente agenda: la bienvenida, el diagnóstico de la lectura. Como ya es segunda tutoría para esta unidad, espero que ya esté leída y yo sé que va a ser más fluido en ese sentido para poder desarrollarla. Igual la parte de el desarrollo que nosotros tengamos de esta agenda pues nos va a permitir también realizar algunas consultas que van a solventar aquellas dudas que estén aún de esta unidad, recordando que vamos a tener todavía tutorías virtuales, una tutoría virtual y otra de repaso que nos van a preparar para el examen ordinario número 2. De igual manera para la culminación de la tarea número 5, que en este caso pues nosotros vamos poco a poco a irnos dando cuenta cómo está ese desarrollo. Entonces, la idea es aprovechar estos espacios para poder avanzar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, quiero saber, bueno, en primer lugar vamos a dar los avisos, esos avisos que a usted le van a permitir mantenerse en la parte de no perderse en la entrega de evaluaciones. Y en este caso, pues decirle que a nosotros se nos ha pedido recordarles que la tarea 5 va a ser entregada, o sea, en fecha límite el 28 de junio. Y la prueba ordinaria, la segunda, va a ser el 4 de julio, a partir de las 10 hasta las 12:30 del mediodía, utilizando el mecanismo del examen ordinario 1, ¿verdad? Entonces, también a ustedes es importante decirles que verifiquen, ¿sí? Verifiquen ahí en su expediente, y así como en plataforma, eh, sus notas, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan claro, y si hay algún inconveniente, pueden realizar la respectiva consulta. Igual con Emily ya teníamos por ahí un caso y ya se ha ido solventando, y al final eso es lo importante, que todos tengamos claro qué es lo que se va a hacer o cómo se llevan las cosas, para que ustedes vayan haciendo también sus cuentas de las notas. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. No, ingeniero, yo no tengo. Ajá. Vaya, está bien entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar al espacio a desarrollar la agenda, sobre todo el espacio de la lectura. Quiero saber si hoy ya finalizaron con la lectura de los contenidos.
Hola. ¿O le falta todavía? No, Falta, ingeniero, todavía falta un montón. Ajá. falta y otra cosa que, mire, nosotros aquí no entendemos estos números. Podemos leer, pero de aquí que le entendamos es otra cosa. Ajá. Vaya. Y la idea, bueno, en este caso lo importante es que ustedes hayan leído, así cuando vayamos desarrollando o explicando algunos ejercicios, pues yo creo que va a ser más fácil reconocer cómo se van a tratar, ¿verdad? Esa es la ¿No? idea. Sí, claro. Sí, así que vamos a tratar de ir avanzando poco a poco para poder determinar cómo, de acuerdo a lo que vaya resultando, ¿verdad? Así paso a paso, ¿sí? Le damos la bienvenida a la señorita Rosa también. Muy buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días a todos. Sí, Buenos un días. poco la demora, pero ya estamos. Buenos días. Vaya, entonces, un gusto tenerla ya por acá también. Gracias, ingeniero. Igual, Así, bendiciones. ya es igual. Solo repetirle a usted, niña Rosita, que el día 28 de junio va a ser la fecha límite para la entrega de la tarea 5 y en la segunda prueba ordinaria la vamos a tener el 4 de julio, utilizando siempre el mismo mecanismo. Igual se le pide que usted verifique en plataforma y en su expediente las notas correspondientes a la materia, ¿verdad? Todas esas evaluaciones que hemos realizado. Sí, Vaya, gracias. y pedirle, bueno, como siempre, que activen su micrófono nada más cuando tengan consultas, ¿sí? Para que no se distorsione la tutoría por los ruidos externos, ¿verdad? Así que vamos a trabajar de esa manera. Cuando hayan consultas, usted activa su micrófono y no hay problema. Así que vamos a avanzar. Bueno, entonces vamos a dar paso al desarrollo de esta agenda. El desarrollo de esta agenda, pues a nosotros nos invita a trabajar ya la parte final de, bueno, los contenidos, los últimos contenidos de esta unidad, de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a verificar por acá. Hay definiciones básicas que a nosotros nos están solicitando que debemos de tener claro por ahí. En este caso, pues se nos pide trabajar con la parte de las identidades fundamentales. Quisiera saber si ustedes tienen claro qué es esto de las identidades fundamentales. ¿Alguien que haya leído por ahí algo relacionado? Son las leyes de la trigonometría, ¿o no? No. Ajá, vaya. Vaya, dio su opinión y Dania. Vamos a ver los demás compañeros. Bueno, yo creo que vamos a definir un poco, ¿verdad? En este caso son algunas, bueno, son equivalencias útiles para el desarrollo de algunos ejercicios. Estas se deben de tener muy en cuenta todas las combinaciones posibles que se puedan hacer con los despejes para no tener problemas a la hora de aplicarlo en ejercicios. Esa es la idea fundamental de las identidades fundamentales, tenerlas claras, cómo son, cómo es su comportamiento, ¿sí? Cada una de ellas. Es decir, eh, se le permite a cada uno
a cada una de estas funciones trigonométricas, mediante estas identidades fundamentales, permitir el desarrollo. Por ejemplo, cuando usted está trabajando, resolviendo una identidad trigonométrica, puede tener en su caso de ejercicio algún ejemplo similar mediante el cual usted se va a basar para desarrollar o avanzar la elaboración de un ejercicio. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan claro por ahí. Cuando nosotros hablamos de identidades trigonométricas fundamentales, pues hay varios tipos. Están las identidades recíprocas, las identidades pitagóricas, las identidades pares e impares, las identidades de cofunciones, ¿verdad? Vale. En este caso, presentarles en primer lugar la recíproca. Cuando nosotros tenemos la cosecante de x, es como que yo tenga 1 sobre el seno de x, ¿sí? La secante de x va a ser igual a 1 sobre el coseno de x. La cotangente es 1 sobre la tangente de x. Cuando yo defino la tangente de x, es como que yo tenga, o yo lo puedo descomponer, si en caso no puedo avanzar mi desarrollo de ejercicio, yo lo puedo descomponer como el seno de x sobre el coseno de x. La cotangente de x es igual a la cosecante de x sobre el seno de x. Bueno, si usted observa, las entidades recíprocas nada más nos están diciendo cómo puedo descomponer o a qué es igual cada una de las identidades, ¿sí? Nada más de esa manera, pues de acuerdo al desarrollo del ejercicio que yo tenga, así lo voy a utilizar. Pues, por ejemplo, si usted observa aquí, la cotangente de x, yo la puedo descomponer tanto como 1 sobre el tangente de x o coseno de x sobre seno de x. Es decir, yo tengo dos opciones. Las identidades pitagóricas, pues nada más son las siguientes. Es como que yo diga, si usted recuerda, yo decía, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. En este caso es que yo estoy diciendo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser igual a 1, ¿sí? Aquí es como que yo esté trabajando con los tres elementos básicos del teorema de Pitágoras, A, B, C, ¿sí? Al cuadrado, nada más. Usted sabe que 1 al cuadrado siempre va a ser 1, por lo tanto se mantiene de esa manera. La tangente cuadrado de x más 1 va a ser equivalente a la secante cuadrado de x. Vaya, si usted observa, en la siguiente tenemos 1 más la cotangente cuadrado de x igual a la cosecante cuadrado de x, donde usted puede observar que nada más siempre vamos a trabajar aquí como que usted tenga el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Son los tres elementos componentes de las identidades pitagóricas. Para las identidades pares e impares, pues aquí se nos presenta, cuando yo tengo el seno de menos x, va a ser igual al menos seno de x. El coseno del menos x va a ser igual al coseno de x. La tangente de menos x va a ser igual a la menos tangente de x. En este caso, nada más vale resaltar que se está hablando del interés que se tiene con el tratamiento del signo negativo, si usted lo observa. O sea, si yo tengo un valor negativo, ¿sí? Por ejemplo, el seno de menos algo, eso me afecta a toda mi expresión, por lo tanto va a ser negativa toda la expresión, a eso se refiere, pero esto va a implicar que vamos a trabajar con el seno, coseno y el tangente. Las identidades de cofunciones, ¿cómo funcionan? Pues el seno de pi medios menos u va a ser igual al coseno de u.
la tangente va a ser igual a pi medios menos 1 igual a la cotangente. La secante de pi medios menos u va a ser igual a la cosecante de u. El coseno de pi medios menos u va a ser igual al seno de u. La cotangente, ¿sí?, de pi medios menos u va a ser igual a la tangente de u. Y la cosecante de pi medios menos u va a ser igual a la secante de u. Si usted observa, tiene el inverso, es decir, usted va observando cómo es el comportamiento de las identidades de cofunciones. Es decir, si yo tengo el seno y el resultado va a ser el coseno, la inversa de eso, la forma mediante la cual la va a trabajar, usted instintivamente va a determinar que va a ser el coseno de esa expresión igual, ¿sí? Por ejemplo, el caso del seno, pi medios menos u, igual coseno de u. Usted observa que la contraparte va a ser, si yo quiero encontrar el seno de u, va a ser el coseno de pi medios menos u, ¿sí? Obteniendo el seno de u. Entonces, es fácil que usted vaya poco a poco dándose cuenta del comportamiento que va a tener. De estas identidades trigonométricas, ¿hay alguna pregunta, sí, sobre el funcionamiento o el comportamiento de ellas? Yo tengo una sobre las identidades de cofunciones. Sí, digan. La menos u se toma como un valor en la ecuación que se nos da, o así Sí, es correcto. Ajá, así es, se toma un valor. Ujú. Ok. Ajá. Recuerde que usted siempre por ejemplo, y cosenos, sí, todas las entidades trigonométricas, usted las va a trabajar con respecto a un valor, sí, para obtener un ángulo en este caso, ¿verdad? Es el comportamiento que se sigue, ¿verdad? Bueno. Ajá. Sí, porque si usted se da cuenta en la parte de acá, cuando usted le menciona pi medio, está haciendo referencia a que está trabajando en la parte de los radianes, ¿sí? ¿Sabe qué? Ajá. Pi medio, cuando hace el comportamiento de la tabla, usted ve que son 90 grados, ¿verdad? Sí, claro. O 45. Ajá. Puede ser Sí, claro. 45, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí dependiendo del valor, pero en este caso es como que en este caso usted ya le está determinando que lo va a trabajar en función de pi medio, ¿sí? Menos u. Y ahí va determinando, ¿verdad? Pero cuando tenga un ejercicio similar, lo va a trabajar de acuerdo al comportamiento que utiliza las identidades trigonométricas fundamentales, ¿sí? Ingeniero, Está buena. una consultita. Dígame, Rosita, sí. Sí, referente cuando se refiere a las identidades de confusión, Sí. siempre se trabajaría con el pi o cambiaría ese valor y nosotros vamos a tomarlo siempre con esa fórmula. No. Nos vamos a basar en la identidad trigonométrica, ¿sí? Por eso son fundamentales. Es decir, yo las tomo como base para poder continuar resolviendo ejercicios, ¿sí? Ya lo vamos a observar por ahí más adelante, me parece. Sí, gracias. Para ir desarrollándolo. Es decir, estos son como las guías mediante las cuales yo puedo descomponer o no una identidad trigonométrica, una función trigonométrica, ¿sí? Mediante las identidades. Sí, Ujú. sí, solamente. Gracias, ingeniero. Vaya, va. Bueno, vamos a continuar entonces. En este caso, pues decirles a ustedes que a nosotros también nos habla un poco de las principales identidades trigonométricas con respecto a las
operaciones básicas. En este caso vamos a tratar de la suma y la resta, o también conocida como diferencia. Si usted observa, pues vamos a iniciar con el seno de alfa más beta. Eso al descomponerlo a nosotros nos va a decir que es como que yo esté sumando, bueno, en primer lugar, teniendo una suma de alfa y beta, voy a tener una multiplicación entre el seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta, ¿sí? Eso se refiere. Si yo tengo una expresión así, yo la puedo descomponer de esta manera, utilizando la suma. Pero si yo quiero estoy con el seno de alfa menos beta, es decir, la diferencia, entonces yo voy a tener como resultado la multiplicación del seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta, ¿sí? Entonces nada más se invierte la parte de los signos, si usted observa, ¿sí? Acá sumo, pero en este caso yo estoy restando, es decir, la suma y la diferencia están representadas de esa manera. ¿Qué sucede con el coseno? Si yo tengo que sumar dos expresiones, yo lo único que tengo que hacer es lo siguiente. En este caso, yo voy a tener la multiplicación del coseno. Si usted observa, en este caso, siempre es el coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta, ¿sí? Tengo yo por acá. Pero si yo tengo la diferencia, es distinto. Cuando tengo el coseno de alfa menos beta, yo voy a tener la posibilidad de componerlo o trabajarlo como el coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Si usted observa la diferencia entre el seno y el coseno, en este caso, cuando hago una suma, yo resto, mi descomposición va a ser una resta. Cuando yo hago una resta, yo hago una suma de mis elementos. Eso es lo fundamental que tiene. Cuando yo tengo la tangente, quiero sumar la tangente de dos elementos, tengo alfa y tengo beta, ¿cómo lo voy a trabajar? Es decir, yo tengo la tangente de alfa más beta, eso implica que yo voy a tener, en este caso, la tangente más beta, la tangente de alfa más la tangente de beta, todo esto dividido entre 1 menos la multiplicación de la tangente de alfa por beta. Es decir, esto a mí me hace la descomposición de la tangente de alfa más beta. Cuando yo tengo la parte de la tangente con sus respectivas diferencias, es decir, de dos elementos restados aplicándoles la tangente, entonces yo voy a tener que es la tangente de alfa menos la tangente b de beta. Todo esto dividido entre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta, es decir, lo que tengo en la parte superior multiplicado, ¿sí? Las dos tangentes. Entonces, de esta manera, yo tengo las principales identidades trigonométricas con referencia específica a la suma y la diferencia. Si hay alguna consulta en este momento, usted puede realizarla. Cuando usted se refería, ingeniero, en la suma y diferencia, nos decía que cuando usted estaba sumando va a estar restando, cuando usted va a estar restando va a estar sumando, ¿sí? Sí, es correcto. Lo único que acá, vaya, pero este es con el coseno, ¿sí? Con respecto al coseno. Pero con respecto a la suma del seno,
y a la resta del seno, pues son distintas las formas del tratamiento. Entonces, quiero que nada más le preste atención. Cuando hayan desarrollo, usted remítase a la parte de las identidades trigonométricas, ¿sí? Con respecto a suma y diferencia, y va a observar ahí el comportamiento. No hay, o sea, esto es cuando uno está trabajando estos ejercicios de identidades trigonométricas y no sabe cómo avanzar. Nada más él les está dando para que ustedes la sepan aplicar. Esa es la idea, ¿sí? Ujú. Entonces, Eh, ujú. sí, solamente. Vaya, entonces vamos a continuar. Eh, cuando yo tengo un ángulo doble, ¿cómo voy a trabajarlo? Vaya, por ejemplo, yo tengo el seno de 2 teta, ¿sí? El seno de 2 teta yo lo voy a trabajar como que es igual al seno de teta por el coseno de teta. Esto es cuando estoy trabajando un ángulo doble, aplicándole una identidad trigonométrica. Cuando yo tengo un coseno doble de teta, ¿cómo lo hago? Va a ser el coseno al cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Eso a mí me conlleva que va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de teta, ¿sí? Menos 1. Pero eso también es igual a que yo también lo puedo aplicar como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta. O sea, cualquiera de estas formas yo lo puedo aplicar, dependiendo cómo vaya mi ejercicio, ¿sí? Cómo mi ejercicio vaya en desarrollo. ¿Sí? Lo puedo aplicar como el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, o también como 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1, o también como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de teta. Sí, ahí es como usted en el desarrollo del ejercicio pretenda utilizarlo. La tangente doble de teta va a ser igual, en este caso, a 2 veces la tangente de teta, todo esto dividido entre 1 menos la tangente cuadrada de, ¿sí? Cuadrada de teta. De esa manera yo puedo avanzar trabajando un ángulo doble de la tangente de teta. De esa manera, la reducción de potencias, ¿cómo la voy a trabajar? Con respecto a las identidades trigonométricas de ella. El seno va a ser igual, el seno cuadrado de teta va a ser igual. Cuando yo hablo de potencias, y usted observe por acá, tengo seno cuadrado de teta. Porque por acá arriba lo hemos mencionado, pero si yo tengo que descomponer uno de ellos, ¿cómo se trabaja? De la siguiente manera, es igual a 1 menos el coseno doble de teta sobre 2. Si yo tengo el coseno cuadrado de teta, ese va a ser igual a tener 1 más el coseno doble de teta sobre 2. Y si tengo la tangente cuadrado de teta, va a ser igual a 1 menos el coseno doble de teta sobre 1 más el coseno doble de teta. De esa manera yo puedo hacer la reducción de las potencias al cuadrado, ¿sí? En el caso que se tengan. No sé si hay alguna duda con respecto a los ángulos dobles y la reducción de potencia. No, pues si las fórmulas se miran bien comprensibles, ya a la hora de hacer los ejercicios que nos trabamos. Sí, por eso, vaya, es como que, vaya, le voy a explicar algo, ya que usted toma ese punto. Es como que yo puedo tener esta expresión seno doble de teta en alguna ecuación, o puedo tener 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Si yo quiero reducir, voy a aplicar esta fórmula, esta identidad, y a mí me va a hacer reducción de los términos que estoy trabajando. Es decir, ahí es como usted debe de verificar cada una de las identidades que estamos trabajando para poder solventar los ejercicios. Vaya, por ejemplo, si yo tuviera 1 menos el coseno doble de teta entre 2,
Yo sé que es igual a tener solamente el seno cuadrado de teta, ¿sí? Aplicando la identidad trigonométrica correspondiente. Entonces, ahí es cuestión de que usted tenga a la mano cada una de las identidades trigonométricas para poder aplicarla. Ya sea cuando usted está trabajando lo del costado izquierdo o lo del costado derecho de una identidad. Ahí usted puede darle uso como usted pretenda. Usted sabe que es una igualdad y coloque lo que coloque, va a tener siempre lo mismo, ya sea lo del costado izquierdo o lo del costado derecho. ¿Sí? Ujú. Ajá, entonces la idea es que ustedes tengan claro para poder hacer reducciones o para poder aplicar a su manera cada uno de los contenidos. ¿Sí? Ok, estamos. Ajá. Bueno, entonces podemos avanzar. Vaya, en este caso tenemos también una identidad trigonométrica con respecto al ángulo, ¿sí? El ángulo medio. Cuando hablamos de ángulo medio, pues nosotros sabemos que es un ángulo que lo tenemos dividido entre dos, ¿verdad? En este caso, si hablamos del seno de alfa medios, estamos diciendo que va a ser más menos, porque yo tengo una respuesta positiva o negativa, de la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x entre 2, ¿sí? Si yo tengo el coseno de alfa medio, pues entonces lo único que yo debo de hacer es identificar esta fórmula que me va a permitir, ya sea si tengo en este caso positivo o negativo, la raíz cuadrada de 1 sobre el coseno de alfa entre 2 es equivalente a tener nada más el coseno de alfa medios. Para la tangente, yo tengo estas opciones, que es tangente de alfa medios va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de alfa sobre 1 más el coseno de alfa. En este caso, yo tengo 1 menos el coseno de alfa sobre el seno de alfa. El otro caso, puede ser que yo tenga el seno de alfa, pero todo esto sobre el 1 más el coseno de alfa. Si usted observa, es lo mismo, solo que invertido. No sé si es... Hola, se perdió el audio quizás. Hola. Y de repente como que cambiaron la pantalla. No sé si lo mismo les pasó a ustedes. Yo creo que el ingeniero es el que tiene problemas. No, yo creo que ya se va a conectar de nuevo porque como que la pantalla se salió. Como que el audio se perdió también, ya no lo escuchamos. Y se escuchan unos pajarillos.
Hola. Hoy sí. Hola, hola. Hola, sí, ahora sí se escucha. Ay, qué raro. Bueno, lo siento ahí, a ver qué pasó con este Teams. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí. Ahora con la parte de siempre las mismas identidades, hay que observar la de los ángulos negativos. En este caso, pues, decirles a ustedes que esto es similar como cuando nosotros trabajamos la tutoría anterior, si se recuerdan. En este caso, pues, la parte del coseno de menos alfa va a ser igual al coseno de alfa. El coseno de pi menos alfa va a ser igual a menos el coseno de alfa. El coseno de alfa menos más pi va a ser igual a menos el coseno de alfa. El seno de menos alfa va a ser igual a menos seno de alfa. El seno de pi menos alfa va a ser igual al seno de alfa. Y el seno de pi más alfa va a ser igual a menos el seno de, de alfa. Vaya, si usted observa, bueno, espero que alcance a observar un poquito mejor ahí. La idea fundamental de esto es, si usted observa, aquí tenemos alfa, 0 menos alfa, pi menos alfa y tenemos pi más alfa. Si usted recuerda, en la clase anterior nosotros veíamos la parte del círculo unitario, ¿sí? Con respecto al plano cartesiano del comportamiento y decíamos, cuando yo tengo alfa, ¿sí? Al final voy a tener menos alfa, ¿sí? Yo tengo menos alfa, ¿sí? Es decir, es como que yo tenga acá en este caso el opuesto, ¿sí? El opuesto, va a decir, yo tengo un ángulo que va a estar contemplado de la siguiente manera, en este caso me está diciendo que es el coseno de alfa, yo voy a tener en su parte opuesta, voy a tener acá menos el coseno de alfa, ¿sí? Eso me está diciendo. Y que por lo tanto va a ser pi menos alfa, ¿sí? O si yo tengo nada más, en este caso, el, el coseno de menos alfa, que es por acá, yo voy a decir que voy a tener el coseno positivo de alfa. Es decir, es el comportamiento que usted va a observar de acuerdo a la forma o al opuesto que usted va a tener, es decir, el ángulo negativo de él, ¿sí? Si yo tengo un ángulo positivo, el negativo va a ser, vaya, por ejemplo, yo tengo coseno de alfa más pi. Yo digo que va a ser menos coseno, en este caso, menos el coseno de alfa. Es decir, usted va a identificarlos de acuerdo al círculo unitario que se le presentó la vez anterior. Ese es el comportamiento básico que va a tener, ¿sí? Con respecto a los ángulos negativos. No sé si hay alguna duda o consulta, pero aquí nada más es aplicar lo que se ha visto anteriormente. Yo tengo una pregunta con respecto a la tutoría del sábado anterior. ¿Sí? No sé si está en plataforma porque la busqué y solo encontré la de la noche, la semanal. La de Ah, sábado no la encontré. bueno, entonces yo se la voy a mandar ahí al grupo, no hay Por, problema. por Ajá, sí. favor, y esta también, porque para hacer un solo Vaya, combo, ¿sí? Porque yo no estuve en la anterior y he revisado la semanal, pero me serviría bastante para el examen. en la plataforma revisado. Sí, ahí encontré la semanal de la noche, pero Ah, no encontré la del sábado, sí. vaya, entonces se la voy a mandar, sí, porque sí, la tutoría 5 me está diciendo, ¿verdad? La Sí, presencial. Vaya, yo se la voy a hacer llegar. Entonces,
con esa es la idea. Bueno, partiendo de eso, usted va a comprender un poquito mejor, pero lo que decíamos en la tutoría anterior es que si yo tengo trazado un ángulo por acá, un segmento de recta, yo por aquí estoy teniendo pi. En contrapartida, yo voy a tener por aquí pi más, ¿sí? Más alfa. Tengo alfa, pi medios, pi menos alfa, pi, y aquí voy a tener pi más alfa. Es como que usted tuviera pi, ¿sí? Aquí usted sabe que va avanzando de pi medios más pi medios, le hace pi, después le hace 3 pi medios, pero aquí como estamos hablando nada más de cada 90 grados, ¿sí? Aquí tengo 90, aquí tengo 180, 270. En 270 sería negativo porque es la parte inferior de mi plano cartesiano, sería menos pi medio, ¿sí? Y acá tendría nada más 0, ¿verdad? O en todo caso sería la parte de 2pi, ¿sí? 0 o 2pi. Y de esa manera usted va a trabajar la circunferencia. Entonces nada más lo que se le hace referencia acá es con respecto a los ángulos negativos, ¿sí? Cómo nosotros los vamos a ir trabajando. Y aquí se le dan las identidades que cumplen directamente cada uno de ellos, ¿sí? Ujú. Vaya, vamos a avanzar. En este caso, pues decirles que tenemos el primer ejercicio, donde a nosotros ya se nos pide aplicar las identidades trigonométricas. Entonces se nos dice que el primero vamos a tratar de tener que demostrar las identidades trigonométricas siguientes. En este caso nos está diciendo el coseno de u sobre 1 menos el seno de u, dice que es igual a la secante de u más la tangente de u. Como les repito, esta es una demostración la cual se debe de hacer. Entonces, vamos a tratar de comprobar lo que está en el lado izquierdo, porque nos está diciendo que demostremos que si lo del lado izquierdo es igual a lo que tengo yo identificado en el lado derecho. Entonces vamos a verificar. En este ejemplo como tal nos dice que el coseno de u, ¿sí? Sobre 1 menos el seno de u va a ser igual como que yo tenga, para no afectar el conjugado, nosotros lo vamos a multiplicar por 1 más el seno de u. Esto es básico, así como nosotros trabajábamos la parte de las fracciones. Si usted se recuerda, yo les hacía algunos ejemplos. Bueno, en la teoría de la parte de álgebra, en la cual les decía yo que se hacía el conjugado correspondiente con el denominador, ¿sí? Con eso se multiplicaba tanto en el numerador como en el denominador, es decir, multiplicábamos por el conjugado, todo lo que tenemos acá. Ahora, cuando ya tenemos eso, venimos y decimos, el coseno de u multiplicado por 1 más el seno de u se va a mantener igual, ¿sí? Porque no podemos hacer mayor multiplicación, nada más queda unido. En la parte inferior del denominador, usted puede observar que se va a tener 1 más el seno de u, que es lo que acabamos de colocar, menos el seno de u, menos el seno cuadrado de u. Vaya, acá decirles a ustedes que es como que yo tenga en este caso nada más realizar el producto en el denominador, ¿sí? Yo he multiplicado 1 por 1, me da 1, menos el seno de, perdón, 1 más el seno de u, yo tengo más el seno de u, menos, en este caso, el seno de u por 1, mantengo el seno de u, y el seno negativo de u más el seno de u, yo voy a tener negativo el signo, solo que el seno al cuadrado de u, ¿sí?
de esa manera, al hacer la multiplicación de los factores en la parte del denominador. El numerador yo lo mantengo igual porque no puedo hacer nada en este momento. Ahora, con respecto al denominador, yo voy a simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Nada más el seno positivo de u menos el seno de u. Es decir, acá, ¿verdad? Estos dos que tengo por el centro. Por lo tanto, me quedaría 1 menos el seno cuadrado de u. Yo ahí ya he simplificado mi denominador. La parte superior yo no la muevo porque no tengo cómo trabajarlo, ¿verdad? En este momento. Ahora, cuando yo veo por acá que tengo 1 menos el seno cuadrado de u, yo puedo aplicar una identidad trigonométrica. En este caso sería la identidad pitagórica, que me dice que 1 menos el seno cuadrado de u es igual a que yo tenga el coseno cuadrado de u. Lo aplico directamente, ¿sí? Cuando ya apliqué la identidad pitagórica, yo puedo decir, en este caso, que elimino, ¿sí? Puedo eliminar un coseno de u con un coseno de u de los que tengo abajo. Por lo tanto, me quedaría nada más 1 más el seno de u en la parte del numerador y en la parte del denominador nada más el coseno de u. ¿Por qué? Porque yo eliminé 1 con el de arriba. Entonces el seno cuadrado de u más el seno cuadrado de u, el coseno cuadrado de u es igual a 1. Ajá, si yo tengo esto claro, entonces yo puedo decir, en este caso, que 1 sobre el coseno de u más el seno de u sobre el coseno de u es igual a esto. Acá, ¿qué es lo que procede? Nada más aplicar nuevamente el trabajo que estamos siguiendo y decimos que 1 sobre el coseno de u es igual a la secante de u más el seno de u sobre el coseno de u, que es lo que hemos determinado. Aplicamos otra identidad, en este caso, y decimos que la secante de u es igual a la tangente de u, porque esto es lo que me demuestra a mí que cuando yo tengo el seno de u sobre el coseno de u, es como que tenga la tangente de u. Y eso es lo que queda demostrado. Bueno, aquí antes de que ustedes tengan las preguntas, decirles que lo único que se hace es ir, el primer caso generalmente vamos a aplicar una multiplicación por el conjugado y siempre va a ser, generalmente es cuando no se puede avanzar, la parte del denominador se multiplica tanto en el numerador como en el denominador. Luego hacemos los productos que sean factibles de hacer o operables. Luego se simplifica si es que es necesario. Luego vamos a aplicar las identidades, ya sea pitagóricas o lo de los ángulos negativos o la que sea necesaria para poder ir reduciendo poco a poco. Luego aplicamos nuevamente identidades, ¿sí? Básicamente estos ejercicios son de aplicación de identidades. Por eso les explicaba al inicio que lo que usted debe hacer es tener una tablita, ¿sí? Lo que se les ha presentado ahora, y nada más ir comparando en sus ejercicios donde usted puede aplicar cada una de esas propiedades, ¿sí? O identidades trigonométricas. No sé si hay alguna duda con respecto a la solución de este ejercicio. Todo tranquilo por el momento. Vaya, entonces vamos a continuar. Ahí usted detenidamente, como le repito, puede irlo verificando y a medida va verificando, usted puede ir poco a poco dándole paso al
trabajo de las identidades, nada más, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. En el siguiente ejercicio a nosotros nos pide, en este caso, básicamente igual aplicar los siguientes, las siguientes maneras de trabajarlo. Siempre aplicando las identidades trigonométricas. En este caso se nos está pidiendo trabajar el seno de 3x sobre el seno de x por el coseno de x. Y se nos dice que demostremos que es igual al coseno de x menos la secante de x. Vamos a trabajarlo. Comprobando esto, nosotros podemos determinar, porque la idea es trabajar la parte izquierda, demostrar que es igual al de la parte derecha. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, básicamente usted tiene que el seno de 3x sobre el seno de x por el coseno de x es igual a tener el seno de x más 2x dividido entre el seno de x por el coseno de x. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nada más descomponer el numerador, ¿sí? El 3x es igual a que yo tenga x más 2x, ¿sí? Este 3x es lo mismo, es reescribir o descomponer la parte que está en el numerador. Yo reescribo la expresión asegurándome que voy a tener el mismo contenido, ¿sí? Es como que a mí me estén diciendo el seno de tres manzanas. Dice, el seno de una manzana más el de 2 manzanas, siempre voy a tener el seno de las 3. Ahora, cuando ya he hecho esa descomposición, en la parte del numerador, yo puedo aplicar la identidad del seno, es decir, de la suma. ¿Cómo es eso? Es la parte que usted observaba ya en las identidades, que el seno de x es igual a la multiplicación que hace por el coseno de 2x más el coseno de x por el seno de 2x. Y la parte del denominador usted lo deja de la misma manera. Ahora, cuando usted ya ha logrado colocar la identidad del seno de la suma, ¿qué es lo que se procede a hacer? Nada más, usted va a trabajar la parte de la identidad doble, ¿sí? De ángulo doble. ¿Por qué? En este caso, si usted observa, tiene 2x, es como que usted tenga 2 veces teta, ¿sí? El coseno de 2, doble de teta. Por eso, entonces acá viene y dice el seno de x más el coseno de 2x más el coseno de x factor de 2 seno de x coseno de x sobre lo que mantenemos en el denominador. Entonces, acá usted está aplicando la parte de la entidad de ángulo doble y usted lo puede observar ahí en lo que ha copiado en la parte anterior de las identidades. Y lo hemos aplicado en esta área. Ahora, si yo tengo el seno de x más el coseno de 2x más 2 veces el seno de x coseno cuadrado de x, yo aquí ya estoy teniendo una potencia, ¿sí? Entonces yo digo que el seno de 2x, de 2 alfa, como en la identidad, es igual a 2 veces el seno, ¿sí? El seno de alfa por el coseno de alfa, y eso es en la identidad, usted lo puede encontrar. Aquí ya tengo una potencia. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Yo voy a aplicar la igualdad o la identidad que me dice que el coseno doble de alfa va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa, menos 1. Entonces lo aplico acá. Me dice el seno de x, 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1, más 2 coseno cuadrado de x seno de x. Y mantenemos el denominador.
aquí nada más vamos aplicando las identidades. No es mayor cosa. No me estoy inventando las cosas, sino es la parte de las identidades. Cuando yo tengo el seno, dos veces el seno de x coseno cuadrado de x menos el seno de x más 2 coseno cuadrado de x seno de x, mantengo acá. ¿Qué es lo que he hecho? Nada más multiplicar el seno de x, ¿sí?, por lo que tengo dentro del paréntesis. Si usted observa, seno de x por 2x por 2 coseno cuadrado de x, lo tengo acá, ¿ves? Es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Luego multiplico el seno de x por menos 1, me queda menos seno de x. Luego más 2 coseno de x, nada más lo bajo, ¿sí? Cuando ya tengo esto, nada más procedo a operarlo. ¿Qué es lo que voy a operar? Voy a operar la parte de ¿por qué tengo yo el 4 seno de x al cuadrado, coseno cuadrado de x, menos el seno de x? Eso yo lo obtengo al determinar las operaciones que están en el numerador, ¿sí? En el numerador, usted puede observar que tiene 2 veces el seno de x, ¿sí? Y eso se repite. ¿Por qué? Porque acá tiene 2 veces el coseno cuadrado de x, pero implícitamente es como que yo tenga la parte inicial, podría tomarlo así, el seno de x. Entonces yo tengo 2 veces el seno de x y también tengo 2 veces el coseno cuadrado de x. Y eso está acá. Menos el seno de x, que es el único término que estaba quedando libre. Y mantengo la parte del denominador. Cuando ya he logrado llegar hasta esta parte, yo puedo determinar mediante las identidades que 4 seno de x coseno cuadrado de x, ¿sí?, todo esto sobre el denominador menos el seno de x sobre el seno de x coseno de x. ¿Qué estoy haciendo? Nada más separando. Yo he separado un término de arriba y el otro término que tengo en el numerador, siempre manteniendo el mismo denominador. Eso siempre va a ser igual. Es como que yo tenga acá 2 y yo lo puedo mantener 2, aunque separe mi operación, siempre va a ser lo mismo. Al unirla, yo tendría siempre solamente el seno de x coseno de x, ¿sí? Ahora, cuando ya he hecho esto, yo digo que es 4 veces el coseno de x menos 1 sobre el coseno de x. ¿Cómo llegué a eso? Mediante una identidad, ¿sí? Utilizando identidad. Acá, si usted observa, la parte de de la identidad, a mí me está determinando que me queda 4 veces coseno de x menos 1 sobre el coseno de x. Y eso es igual a tener 4 coseno de x menos la secante de x. Eso es lo que queda demostrado aplicando identidades, ¿sí? Nada más. Eso es la idea fundamental de esto. No sé si hay alguna duda o algo en lo cual, perdón, en lo cual se haya necesitado algún refuerzo. Señoritas. Bueno, yo creo que son bien parecidos a los que hicimos en las primeras unidades, ¿verdad? Ajá, cuando era solo algebraico, ¿verdad? Ajá, igualar. Creo que por Así ahí es. está más sencilla la cosa. Sí, así es. Bueno, esperemos que nos vaya bien en la tarea. Sí, igual ahí vamos
vamos a tener todavía tutorías de repaso para poder las tutorías virtuales. Si hay alguna duda mientras ustedes van avanzando en el desarrollo. Bueno, entonces Sí. vamos a avanzar. No, La parte de acá nos dice que nosotros vamos a discutir sobre la solución de las ecuaciones trigonométricas. Aquí ya es darle solución a una ecuación. En los dos ejercicios anteriores era la parte de demostrar. ¿Sí? A mí me pedían demostrar si la ecuación que estaba en el costado izquierdo era igual a la que estaba al lado derecho. Y yo tenía que trabajarlo para tratar de demostrarlo. Pero en este caso a mí ya me están solicitando darle solución a una operación o una ecuación trigonométrica. Para ello se nos dice que el seno, si 3 veces el seno de teta menos 2 es igual a 0. Por medio de la calculadora, espero que la tengan por ahí, determinar el valor aproximado de las soluciones con 5 cifras decimales en el intervalo de 0 a 2pi, ¿verdad? Eso va a oscilar el valor de x. En este caso, bueno, el ejercicio, en este ejercicio a nosotros nos dice que vamos a empezar a solucionarlo por tratar de aislar el seno de teta. ¿Cómo lo voy a aislar? Tratando de dejar a un solo sector los valores numéricos. Vamos a proceder. Si tenemos 3 veces el seno de teta menos 2 es igual a 0. Es la ecuación que a nosotros nos están dando al inicio. 3 veces el seno de teta, trasladamos al otro costado. El menos 2 pasa positivo. El seno de teta es igual a 2 veces sobre 3. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando, pasa a dividir. O sea que el seno de teta es igual a 2 tercios. Hemos cumplido con la parte inicial que había propuesto, que era aislar el seno de teta. La parte de las identidades a nosotros nos invitan a trabajarlo de la siguiente manera. El seno inverso, ¿sí?, es igual al seno de teta, ¿sí? Eso es igual a tener seno inverso de 2 tercios. Con la identidad inversa yo estoy diciendo que el seno de x va a ser nada más igual a x. Por lo tanto, teta hace las funciones de x, ¿sí? Por lo tanto, teta va a ser igual al seno inverso de 2 tercios, ¿sí? Esto es con respecto a las identidades. Ahí usted debe de basarse en ello. Por eso le decía que al final, aquí la idea es ir paso a paso. Cuando yo ya he logrado despejar o tener el valor de teta, ¿sí? Sí, diciendo que es el seno inverso de teta, yo voy a proceder de esta manera. Y aquí hay una breve explicación del por qué se ha realizado de esa manera la parte del desarrollo de este ejercicio. Y es que según la figura que se trabajó, que el seno de teta es igual a los cuadrantes 1 y 2, ¿sí? Si usted recuerda la parte de la circunferencia que veíamos allá al inicio, la solución en el cuadrante 1 es igual a teta al seno inverso de 2 tercios. La solución en el cuadrante 2 va a ser igual a pi menos el seno inverso de 2 tercios. Es como le decía ya en la parte de la circunferencia, ¿sí? Cuando tengo los ángulos negativos, ¿sí? Yo nada más voy a ver qué es la inversa o el ángulo negativo de ellos. Puesto que las soluciones están en el intervalo de 0 a 2pi, ¿sí? Porque efectivamente está todavía en el intervalo, nosotros vamos a obtener las otras soluciones sumando los múltiplos de los enteros de pi, dichas soluciones. Por lo tanto, usted va a observar que se va a trabajar de la siguiente manera. Teta va a ser igual al seno inverso de 2 tercios más 2k pi.
La teta también va a ser igual a tener pi menos el seno inverso de 2/3 pi más 2k pi, donde k pertenece a los enteros, ¿verdad? Hay que aclarar eso cuando nosotros estemos desarrollando siempre. Y ahí usted lo puede comprobar con la calculadora, colocando en modo radianes su calculadora. Va a observar que el seno inverso de 2/3 va a ser igual a 0.72973. Y pi menos seno inverso de 2/3 va a ser igual a 2.41186. De modo que la solución va a estar entre 0 y 2 pi. Y le dice cuáles son, ¿verdad? En este caso. Así que no sé si hay dudas con respecto a este ejercicio, que nada más es tratar de despejar teta y encontrar el valor de teta. Nada más eso es lo que usted va a desarrollar. ¿Estamos bien? Sí, en este ejercicio más que todo es desarrollarlo, ¿verdad? Con la calculadora para el valor de pi. Sí, la idea, solo lo que usted debe de tener claro es la forma en la cual, aplicando lo aprendido en las unidades anteriores, cómo usted va a ir despejando la parte del seno de teta, ¿sí? Para que al final le quede teta con respecto a una expresión. Esa es la idea que se busca acá. Y si le piden un parámetro, un intervalo mediante el cual tiene que oscilar ese valor de teta, usted nada más debe de comprobar que así sea. Y si no, pues usted nada más identifica el valor obtenido y de acuerdo a ello usted puede dar la explicación del por qué está fuera de ese intervalo o qué es lo que ha hecho que ese intervalo no, el valor no esté dentro del intervalo deseado, ¿verdad? ¿Podemos avanzar? Y avancemos. Y Daniel, ¿entendí? Sigamos, sigamos. Vaya, sigamos, vamos por la mitad casi. Vaya, acá la idea es, a nosotros nos está diciendo que vamos a tener la parte del siguiente ejercicio. Nos dice que el seno de x menos el coseno de x va a ser igual a 1. Y ese valor debe oscilar entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Para saber que está en los radianes. Si no es que ya vamos a verificar que si se da ese resultado. Entonces vamos a verificar. La solución nos dice que el seno de x menos el coseno de x es igual a 1, que es la ecuación que a nosotros se nos da. El seno de x menos el coseno de x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Elevando nada más al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Nada más. ¿Para qué me va a servir eso? Para efectuar un binomio. Y el binomio efectuado quedaría seno cuadrado de x menos 2 veces el seno de x coseno de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Es decir, el primero al cuadrado menos 2 veces el segundo por el primero, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Elevado a la 1, el 1 al cuadrado sabe que es 1. Ahora usted va a hacer una agrupación de términos. ¿Sí? ¿Cómo es esa agrupación? Usted tiene, en este caso específico, tiene el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual 2 veces el seno de x más el coseno de x. Agrupándolo, ¿verdad? ¿Cómo los agrupó? Nada más colocando lo que usted tiene ya en la parte de efectuar el binomio. Luego usted va a aplicar
la identidad seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Es justamente acá lo que se le vuelve a esto, mire, ya es aplicándolo. Por eso solo le queda 1 menos 2 veces el seno de x más el coseno por el coseno de x igual a 1. Ya aplicó esta identidad. Ahora, usted tiene menos 2 seno de x coseno de x igual 1. ¿Qué ha hecho ahí? Simplificar términos. ¿Cómo hizo? Trasladó el 1 que estaba acá positivo al otro costado y se le vuelve negativo. Menos 1, 1 menos 1 le queda 0, ¿verdad? Y eliminó los unos, ¿sí? Porque se restaron. Ahora le queda aquí menos 2 seno de x coseno de x. ¿Qué va a proceder? Usted divide, en este caso puede dividir con tal de eliminar esos valores, el menos 2, porque si no, no podría seguir operando. Entonces, puede dividir la expresión y al dividirlo le quedaría menos 2, elimina los menos 2 y le quedaría seno de x coseno de x igual 0. Donde usted puede determinar que tiene un seno de x igualado a 0 y el coseno de x igualado a 0. Es decir, cada factor igualado a 0. Entonces, x es igual a 0 y x igual a pi, ¿sí? O usted puede decir que x igual a pi medios o x igual a 3 pi medios. Eso resolviendo para cada uno de los, para cada valor que puede estar correspondiente de entre 0 y 2 pi. Si usted observa, aquí puede inicia de 0, pi, pi medios, 3 pi medios y hasta llegar a los 2 pi. No sé si estamos bien en esta parte de la solución. ¿Vamos bien? Ahí creo que se está quedando claro que se demuestra que sí está correspondiente o sí está en el intervalo solicitado. ¿Vamos bien, señoritas? Bueno, pues vamos a proceder. El siguiente, en este caso, en este ejercicio, a nosotros nos decía en la parte anterior que era el desarrollo de ecuaciones trigonométricas. En este caso específico vamos a trabajar con respecto a siempre las ecuaciones trigonométricas, pero vamos a determinar algunos 6 puntos específicos. Nos dice que nosotros supongamos que la constante K de un resorte es 8. ¿Sí? Aquí ya es un ejercicio de aplicación de las funciones trigonométricas. Si tiene una masa de 2 kilogramos, se pretende de que este resorte se prende de este resorte y después de alcanzar la posición de equilibrio, se golpea hacia abajo con una velocidad que inicia en 2 metros por segundo. ¿Sí? Estamos hablando de un resorte que nosotros le vamos a dar una constante de 8. Primero vamos a determinar la posición inicial. Segundo, vamos a tener la frecuencia del movimiento W. Vamos a tener un periodo, una frecuencia y una amplitud de la onda. Vamos a tener la parte de la ecuación de posición de equilibrio, es decir, de X con respecto al tiempo. Nos preguntan cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio, ¿sí? Desde que usted estira ese resorte hasta qué momento llega al punto de equilibrio. Y de ahí nos pide también que dibujemos y identifiquemos en esa parte la parte del periodo lineal, ¿sí? Para el tiempo que va a estar determinado entre 0 y 2 pi. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, vamos a avanzar. La primera parte es colocar los datos. K, que es la constante del
¿sí? La constante que se nos ha dado, que es 8, m, que es la masa de 2 kilogramos, y la velocidad inicial, que es 2 metros por segundo. Ahora tenemos la posición, que es la que nos dice la posición inicial, como es lógico, cuando x sub 0 es igual a 0, ¿sí? La posición inicial. Número 2, a nosotros nos dice la frecuencia del movimiento. La frecuencia del movimiento va a ser igual a W igual la raíz de K sobre M, que es igual a 8 entre 2. La raíz de 4 es igual a 2. Con esto creo que no hay mayor inconveniente, porque en la parte de las identidades hay una que a usted le está relacionando, y aquí nada más está cambiando datos, ¿sí? Nada más. Como tercer punto, a nosotros nos dice que debemos de ver el periodo, la frecuencia y la amplitud. Vaya, para que usted tenga un poquito más de exactitud de cómo está trabajándose el periodo, nosotros decimos que el periodo siempre va a estar oscilando entre 2pi entre W. ¿Por qué entre W? Porque nosotros estábamos diciendo al inicio del ejercicio que va a estar entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, eso es el valor de X. Y si nosotros decimos eso, nos queda claro que el periodo va a estar entre 2pi entre W. La frecuencia la vamos a determinar por W entre 2pi, es lo inverso, ¿verdad? Usted nada más rota la fórmula. Ahora, con respecto a la amplitud, es decir, todo lo que se está moviendo de arriba hacia abajo, lo amplio que es bueno, ya lo vamos a ver en la gráfica, decimos que es la velocidad inicial al cuadrado más x, que es x el movimiento inicial por w al cuadrado. Todo esto dividido entre w. Y ahí vamos colocando los valores, ¿verdad? Que tenemos, que es la fuerza inicial que le da es de 2 metros por segundo al cuadrado más velocidad inicial, que es 0 al cuadrado, y 2 al cuadrado, que es decir, 2 al cuadrado, que es justo lo que nosotros encontramos anteriormente, W sobre 2. La amplitud va a ser igual en este caso a tener 2 metros por segundo sobre 2, que es igual a 1 metro por segundo. Igual que el periodo y la frecuencia, que es un poco más sencillo de determinar por sus fórmulas, ¿verdad? El periodo nada más es pi, la frecuencia es 1 entre pi. Y la amplitud me queda por 1 metro por segundo. Nada más es aplicar funciones, y esto me parece que está en una parte del contenido. No sé si hay dudas con respecto a esa solución que se da. Bueno, solo quería agradecerle que creo que por primera vez nos da algún ejemplo que nos va a servir en la tarea, porque parece que tenemos un ejercicio parecido. Sí, por eso se trata de irles colocando ejercicios. Lo que sucede es que en las veces anteriores los ejercicios que se han colocado no son exactamente iguales, ¿verdad? Sino que hay que hacer algunos despejes o algo para poder llegar a ellos, ¿sí? Sí, bueno, pero igual, gracias. Vaya, vamos a avanzar. En la cuarta nosotros nos dice que la ecuación de posición de equilibrio a nosotros nos está pidiendo, ¿verdad? Que encontremos la posición de equilibrio con respecto al movimiento inicial que se tuvo, ¿verdad? Como ya encontramos en las ecuaciones anteriores, esto nos va a servir para retomar el trabajo que se está haciendo en este ejercicio. Es decir,
Viene una secuencia lógica mediante la cual se va desarrollando. Entonces, con respecto al tiempo, nosotros decimos que X va a ser igual a la velocidad inicial entre W. Acá, ya aplicando estrictamente las identidades trigonométricas, decimos que el seno de WT más X inicial va a ser igual, multiplicado, perdón, por el coseno de WT. El valor de X con respecto al tiempo va a ser igual a 2 metros por segundo sobre 2. Es como que yo tengo un metro sobre un metro sobre un metro por segundo sobre el seno de 2t más 0, ¿verdad? ¿Por qué 0? Porque al multiplicar acá el X inicial, ya lo decíamos que era 0, ¿verdad? No puede estar ya en movimiento mi masa, ¿verdad? El resorte, la masa que le he colocado al resorte, sino que inicia en velocidad 0. Por lo tanto, al multiplicar el coseno por algo que vale 0, lógicamente yo voy a tener 0 como resultado. Entonces sería nada más X con respecto al tiempo va a ser igual al seno de 2t. Porque esto es 1, ¿sí? Esto se me hace 1. Y acá nada más me quedaría 1 por el seno de 2t más 0 de 0, ¿verdad? Entonces acá tendría nada más el seno de 2t. La quinta pregunta a mí me dice que ¿cuánto tiempo tarda en regresar por primera vez al punto de equilibrio? Es decir, yo estiro el resorte con la masa, lo suelto y espero a ver hasta qué punto va a llegar o hasta qué momento va a llegar ese tiempo que tarde en tener un equilibrio. Es decir, en que el resorte ya no se mueva y que logre alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, para ello debemos de resolver lo que acabamos de encontrar, que es la posición de equilibrio, que ya le encontramos, que es seno de 2t, ¿sí? Entonces eso es igual a 0. Se sabe que el seno de alfa es igual a 0. Aquí estamos aplicando una de las funciones iniciales. Si alfa es igual a k por pi, entonces nosotros decimos que ese k debe pertenecer en los enteros, ¿verdad? Así que 2t menos, perdón, 2t igual k, eso va a ser para todo pi, ¿sí? Con respecto a k igual a 1. Entonces el tiempo va a estar estimado en pi medios. Y pi medios nosotros lo vamos a encontrar, si lo resolvemos, utilizamos la calculadora, vamos a decir que es aproximadamente ya como 1.57, nos da el valor con la calculadora. Y como estamos hablando de tiempo, sabemos que son segundos, ¿verdad? Así que de esa manera resolvemos y decimos que 1.57 segundos se va a tardar para encontrar un punto de equilibrio. No sé si hay dudas con respecto a esto, estas dos partes que hemos realizado. No, está bien claro. Vale. Entonces vamos a avanzar. Bueno, a nosotros se nos pedía también en la parte número siguiente. Bueno, por acá yo creo que hemos alcanzado un poquito más verificar acá. Y se nos pide que nosotros vayamos observando algo, y es que cómo se va a trabajar la parte de la parte de graficarlo, y quedaría de la siguiente manera. Y es así, miren. A nosotros nos pide que se dibuje, identifique la amplitud, ¿sí? De ese movimiento. Entonces, para ello, a nosotros a nosotros nos pide
elaborar un pequeño esboce de la gráfica y espero que se observe por ahí un poquito. Y es que en esa gráfica nada más se pretende identificar un pequeño esboce del seno y el coseno, donde nosotros vamos a verificar la amplitud del periodo y la fase. Para ello, nosotros verificamos que en este caso, en específico, tenemos el seno de X y el coseno de X. Siempre para verificar la oscilación con respecto al tiempo que está de 0 a 2X. Así que queda de la siguiente manera. La amplitud nosotros la vamos a observar por acá, que va a ser igual a 1, ¿sí? El periodo nosotros que está representado por T, el periodo, es decir, que va a estar desde pi radianes, es decir, 180, ¿sí? Esto que usted observa ahí en color azul, ¿sí? La amplitud es esto acá, de 0 a 1, y la parte que tiene acá con respecto a color azul es la parte del periodo. La fase, ¿sí? La fase que usted observa o amplitud es desde 0, ¿sí? 0, ¿sí? 0, esto que tiene usted de color rojo, ¿sí? Esta es su amplitud. Entonces, para ello, usted puede observar cómo se van observando el movimiento con respecto al seno. Ahí graficando lo que se había encontrado anteriormente, de esa manera. No sé si hay dudas con respecto a este ejercicio. Solo esto es para hacer una pequeña demostración, ¿verdad? De lo que se ha trabajado. O si no, podemos avanzar. Sigamos, ingeniero, porque ya nos va comiendo el tiempo. Vaya, vamos a avanzar entonces. A nosotros nos plantean el siguiente ejercicio. Este ejercicio en particular nos dice que vamos a observar que es un edificio. Este es bastante clásico, este ejercicio, cuando se trabaja aplicaciones trigonométricas. Y se nos pide resolver 3 literales del siguiente ejercicio. Dice que en un punto A sobre el suelo, el ángulo de elevación hasta la parte superior de un árbol, de un edificio, perdón, alto, es 24.1 grados. Desde el punto B, que está 600 pies más cerca del edificio, el ángulo en elevación mide 30.2 grados. Entonces, ahí se hace un breve esquema de ese ejercicio, en el cual se pide la altura del edificio, la distancia de A para la parte superior del edificio y la distancia de ese punto A la base del edificio. Es decir, tenemos que observar la parte superior y la parte inferior. Ahí se nos dan algunos ángulos. El primer ángulo es con respecto a, desde el punto A, con respecto a 24.1 grados. Y el segundo ángulo, es decir, el segundo ángulo de medición que se tiene, es decir, el punto B, se está haciendo un ángulo de 30.2 grados. Y hay una distancia entre cada punto de 600 pies. Así que vamos a tratar de darle solución. Viéndolo ya geométricamente, sin necesidad de tenerle los esquemas como el edificio, vamos a observar estrictamente nada más los ángulos que están ahí. Si recuerdan, nosotros hablábamos en la tutoría anterior, bueno, yo se los daba con respecto a la tutoría de virtual,
que nosotros tenemos ahí que conocer algo de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Un ángulo complementario es cuando yo tengo un ángulo que mide menos de 90 grados, pero yo puedo completar hasta llegar a los 90 y conocer qué ángulo se forma. Y puedo tener el ángulo suplementario, que es la parte de tener, cuando yo tengo, por ejemplo acá, que reconocer los valores que están hasta 180 grados. En este caso a mí me están dando 30.2 grados. Para llegar a 180 yo necesito nada más 149.8 y eso es por definición trigonométrica, ¿verdad? Ahora, 24.1 no necesito conocer el ángulo que está afuera, sino que necesito conocer la distancia. Acá, cuando yo ya conozco esto que tengo por acá, el 24.1 grados, y conozco que acá tengo 90 grados, es más sencillo determinar que cuando yo hago o trazo la línea que va desde el punto A y que va desde el punto B, conocer, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar a fuerza 180 grados. Por lo tanto, si yo ya tengo 30 y 90, a mí nada más me hacen falta 59.8 para poder alcanzar los 180 grados, ¿sí? Y con respecto al otro ángulo, yo tengo que hacer la suma de los 59.8 más los 6.1 que me faltan para poder alcanzarlo. Es decir, 24.1 grados más 90 más 59.8 para alcanzar los 180, nada más necesito 6.1 grados. Cuadrando de esa manera, diciéndolo de esa forma, yo ya tengo el conocimiento cuáles son los ángulos totales. Es decir, yo ya sé, ahora solo me resta conocer la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C, la altura, y me voy a auxiliar de los 600 pies que hay desde A hacia B, ¿sí? Entonces yo tengo 3 puntos, tengo el punto A, punto C y punto D, que son los 3 puntos de mi ángulo como tal, pero B se me está sumando acá porque ya me lo está dando el ejercicio y lo voy a utilizar. No sé si hay preguntas con eso, si no avanzamos. Bueno, vamos a avanzar. Acá, en el primer literal, a nosotros nos dice que la altura, ¿cómo la voy a utilizar? ¿O cómo la voy a encontrar? Yo voy a utilizar las razones trigonométricas. Para este caso en específico, yo tengo que utilizar la del seno. Con respecto a un triángulo rectángulo, que tengo los puntos A, D, C, que ya les mencionaba, que son los del triángulo mayor. Entonces, yo puedo decir que es el seno de 24.1 grados, que era el primer ángulo que a mí me presentaba. Y tengo que es el cateto opuesto sobre ¿qué? Es la altura sobre 2840.20. No sé si estamos claros ahí. Nada más encontrar el cateto, si se acuerdan, seno sobre, en este caso, hipotenusa sobre. Bueno, vamos a regresar para que lo vean. Aquí, miren, A 24.1, H sobre B, ¿sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces me queda que es 2840.20. Eso es la altura con respecto al H. Si yo la despejo, va a ser con respecto al seno de 24.1. Eso es igual a tener 1159.74 pies.
Esto es nada más determinando, y se los voy a aclarar acá para que no haya dudas con respecto a los pies, ¿sí? Si yo tengo desde A hasta acá, tengo esa cantidad recorrida, y esto es básicamente el doble, yo tendría esta cantidad, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Sí? Ahora, si usted observa este ejercicio como tal, puede determinar lo siguiente, que aquí nada más está utilizando una parte, ¿sí? Ahora, para el punto de encontrar la distancia de A a la parte superior del edificio, usted va a utilizar la ley de los senos de los triángulos oblicuángulos. Es decir, que va a ir desde A, B y C. Es desde esta parte que tiene por acá, mire, A, B, C. Nada más esto que tiene por acá. Igual en la tutoría anterior nosotros trabajamos la parte de los triángulos oblicuángulos. Bueno, hicimos la clasificación para que no nos perdiéramos. Y decimos que el seno de 6.1 grados entre 6.000 es igual al seno de 149.8 entre D, que es la distancia. Despejamos D para encontrar la distancia y decimos que el seno es por el seno de 149.8 entre el seno de 6.1. Y la distancia va a ser 2.840.20 pies. Sí, usted lo puede sacar ahí con su calculadora. ¿Por qué usted observa que primero resolvió este? Este valor ya le sirve para encontrar este de acá, por si usted no caía de donde se había encontrado, ¿sí? Pero primero se debió haber encontrado el punto A, la distancia de A de la parte superior del edificio. Por eso es que se encontró este 2.840.20. ¿Podemos avanzar? ¿O hay alguna duda? Bueno, vamos a avanzar. No, avancemos. Vaya, el tercer punto a nosotros nos dice que es la distancia de A a la base del edificio. Vaya, A es el punto que está más lejano. Para encontrar esa distancia vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente en un triángulo rectángulo, es decir, la distancia que va a haber desde los puntos A, D, que es el que está en la parte superior, y C, que es el que está en la parte inferior. Vamos a tratar de hacer un despeje. Entonces decimos que la tangente 24.1, que es justamente el ángulo que está en A, va a ser igual a tener los 1159.74 entre el segmento de recta o la distancia que va a haber entre AD, perdón. Si lo despejo, queda de la siguiente manera, y es que AD va a ser 1159.74 entre la tangente de 24.1. Eso me va a dar como resultado hacer la operación matemática y con la calculadora a dividir los 1159.74 entre el resultado de la tangente de 24.1 grados a 2.592.63 pies, ¿sí? De esa manera. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Aquí nada más lo que usted debe aplicar son las razones trigonométricas como tal. Está bien, ingeniero. Sigamos. Vaya, acá pues yo creo que ya hemos llegado a la finalización con respecto a estos ejercicios. No sé si hay una consulta por ahí.
Pero nada más voy a recordarles que en este caso particular, a nosotros se nos ha hecho énfasis o se nos ha pedido que les demos las observaciones con respecto a las últimas actividades. Por eso hasta se les ha subido en plataforma la calendarización final. Todo esto porque ha sido afectado por la parte de la lluvia, ¿verdad? Si ustedes se recordarán que pasamos algunos momentos un poquito difíciles por motivos de lluvia. Entonces, recordarles que se han movido las evaluaciones. En este caso, recordarles que está la fecha de entrega de la tarea número 5 para el 28 de este mes, de junio, y la fecha del segundo examen ordinario va a ser el 4, ¿sí?, de julio, para que ustedes no lo vayan a perder. De 10 a 12 se les pide que todos estén para evitar hacer diferidos, ¿verdad? Porque ojalá y no haya necesidad de hacer examen repetido, ¿verdad? Yo confío en ustedes que vamos a salir bien, ¿verdad? Así que también se les recuerda verificar sus notas por si hay algún posible mal manejo de la colocación de notas. Usted también puede hacer esa observación. Nosotros estamos abiertos para poder resolver cualquier duda con respecto a ellos y corregir si es el caso, ¿verdad? Está bien, Gracias. ingeniero. Vaya, entonces, Tutoría de repaso siempre miércoles. este miércoles, primero Dios, vamos a tener la tutoría para seguir ahondando un poquito más. Vamos a hacer algunos ejercicios y si ustedes tienen alguna duda durante la semana me pueden escribir para poder ayudar un poquito, ¿verdad? Pero en la tutoría del miércoles vamos a tratar de solventar más dudas porque esta unidad está bastante amplia, ¿verdad? Sí. Vaya, y las notas pues ya están ahí colocadas para que ustedes puedan observar. Así que si no hay mayor pregunta o observaciones, vamos a ir concluyendo por acá esta tutoría. Bueno, pues está bien. Ajá. Ahí nos veremos el próximo miércoles. Primero Dios. Bueno, Vaya. Niña Rosa, ahí tiene. ¿Tiene alguna Ah. pregunta, Niña Rosa? Mira, Rosa. No, estamos bien, gracias. Ujú. Ujú. Hay cualquier pregunta las demos al grupo. Vaya, está bien. Vaya, quedamos por acá. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tutoría, esperando que poco a poco vayamos avanzando y culminando, que es lo que todos queremos, de la mejor forma esta materia, ¿verdad? Sí. Así Primero Dios. que, vaya, así que un gusto. Espero que podamos concluir de la mejor manera. Así que muy buenos días, muy buenas tardes y buen provecho a todos y todas, ¿verdad? Gracias, igualmente. Vaya, saludos, cuídense. Gracias.